Listo. Bueno, estamos grabando. Tenemos acá el programa, el Arkham abierto. La versión 2008. Acá tenemos los menús. Ya. Está en inglés. Bueno, no es tan complicado acá. Archivo, nuevo, modelo, tamaño, proyecto o imagen. No nos permite trabajar en estos aspectos. Generalmente lo vamos a realizar en modelo. Y para modelo nos va a pedir un área de trabajo, que es el ancho y el alto. Ya nos va a pedir si trabajamos en milímetros o en pulgadas. Ya generalmente todos trabajamos en milímetros, muy poco en pulgadas. Alguna vez me tocó una capacitación a un usuario de otro país y ellos, bueno, trabajaban en pulgadas, ¿no? Se me hizo un poco complicado hacer las conversiones. Bien, entonces vamos a establecer un área de trabajo de 20 por 20, 200 por 200 milímetros, que sería 200 por 200 centímetros. Perdón, 20 por 20 centímetros. La resolución, ¿no? Es la cantidad de puntos que nos permite trabajar dentro del área de trabajo. Yo los recomiendo si son diseños grandes, letras grandes, figuras grandes, de 1000, ¿no? Y si son detallosos para una simulación, figuras pequeñas, por ejemplo, a trabajar arriba de los 2000 puntos. Ya eso por temas de simulación y por temas de precisión en el diseño. Bien. Entonces, abrimos, ok. Tenemos el área de trabajo, tenemos las reglas arriba y las reglas a la izquierda, ¿no? 200 por 200 milímetros. Se nos ha habilitado lo que es editar, cortar, copiar, pegar, borrar, etcétera, ¿no? También el modelo, tamaño, rotación, ver en escala de grises y demás opciones. Lo que vamos a usar en este caso es vectores, ¿ya? Importar vector, cargar vector, guardar vector y demás opciones, ¿no? Generalmente solamente importar vector, porque el diseño ya lo realizamos en un programa como CorelDRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, AutoCAD, SolidWorks, cualquier programa. Acá en Arkham y en Aspire, lo adecuado, lo ideal sería solamente dar parámetros de velocidad, profundidad, tipo de fresa, etcétera. ¿Ya? No hacemos mucho diseño en Arkham porque las herramientas que tiene para diseño acá son muy básicas, ya son muy básicas. Entonces es preferible trabajar en otro programa de diseño con más herramientas y exportarlo, llevarlo acá. Lo vamos a hacer. Bien, tenemos ahí vector, tenemos bitmaps para trabajar con imágenes, no lo vamos a hacer. Tenemos ZFields o relieves para trabajar con archivos 3D. Podemos importar un archivo 3D para hacer tallados. En esta sesión no lo vamos a hacer, quizá en la próxima sesión, ¿ya? Y acá herramientas, ¿no? Tenemos las herramientas y tenemos que guardar y generar herramientas para trabajar los diseños. Y bueno, acá ventanas. Bueno, simplemente podemos trabajar en 2D, 3D, lo adecuado, nada más. Bueno, y ahí se ayuda y nos da algunos datos, ¿no? del programa. Bien, entonces vamos a empezar por lo más sencillo. Acá hemos dicho que vamos a hacer figuras. Entonces vamos a empezar con dos figuritas, ¿ya? Vamos a hacer un cuadrado. Vamos a hacer a ver, un segundito. Una estrella. Ya, acá hay un detalle que lo vamos a ver trabajando la estrella. Ups, ¿qué pasó? Se me está colgando. Ah, eh, ¿Dónde está? Ahora sí, eso es. Ahí, ya. Bien, vamos a hacer estas dos figuras. Bien, a ver, veremos. Hacemos clic derecho en el cuadro, colocamos en editar rectángulo. Este cuadro va a ser de 80 por 80. Podemos colocar un corner, una esquina abolada, tal vez de unos 4 milímetros, y esta es la posición. No lo vamos a cambiar porque lo estamos llevando a la parte inferior. Y aplicar. La estrella, clic derecho, transformar vector. ¿Estamos grabando? Creo que sí. O no, no estamos grabando.
Sí está bueno, está bien. Se me olvida a veces. Ya. Clic derecho, transformar vector y tenemos ahí también las medidas. Podemos quitar la etiqueta de acá y nos va a permitir modificar, tal vez de 80 por 80 también. Listo. Podemos manejar ángulos, podemos mover ya posiciones, etcétera. Nos permite hacer varias configuraciones en el diseño, pero ustedes lo pueden ir practicando. Lo principal es la medida y la posición, nada más. Listo. Voy a acomodarlo. Bien, esto nos puede servir para unas cajas o tal vez para unas decoraciones, ¿no? Bisutería, etcétera. Entonces vamos a empezar por el cuadro. Fíjense, acá hay un detallito que es posible que les ocurra. Estoy seleccionando el cuadro desde una esquina, pero veo que se selecciona algo más acá, ¿no? Entonces hay una pequeña basurita aquí, ¿no? Sin querer tal vez he generado alguna figura. Fíjense, acá abajo está. Es tan pequeño que no se le nota, ¿no? Está aquí. Lo voy a borrar. Suprimir y ya está. No, ahora sí, simplemente el cuadrado me tiene que seleccionar. Sí, adelante. Y ya, vamos a hacerlo otra vez. Acá nos vamos, cuadrado, con clic izquierdo, jalamos, presionamos y jalamos. ¿Ya? Acá nos permite modificar medidas. Voy a colocar 50 por 50 milímetros, un corner de 2 y crear. ¿Ya? Y ahí está. Ya, a ver, pruébelo otra vez. Bien, continuamos. Seleccionamos el cuadro con clic izquierdo. La mayoría de los pasos es con clic izquierdo, ¿no? Hacemos clic y seleccionamos, soltamos clic. Perfecto. Ya, y nos vamos acá en la parte de abajo, donde dice Toolpaths. Toolpaths, traducido al español, es herramientas. Entonces tenemos operación con herramientas, herramientas 2D, herramientas 3D y herramientas de simulación. ¿Ya? Son cuatro grupos que manejamos. Entonces, quiero cortar estos dos. ¿Ya? Quiero cortar. Ya van a ser corte. Entonces nos vamos a ir con herramientas 2D. Acá está el perfilado, el aclarado, el biselado o grabado con una herramienta en B, el biselado y bueno, otras configuraciones que se llega a usar. Las principales es esta de perfilado, desbaste o aclarado y de corte, ya a lo largo del vector. Estas tres generalmente se usan. Esta es para trabajos un poco particulares, ¿no? Bien, entonces seleccionamos primero el cuadro y nos vamos acá a herramientas 2D. Lo vamos a cortar por fuera. Fíjense la figurita de color rojo, ¿no? Indica que hay corte por fuera, pero eso se puede modificar. Aquí nos pregunta si queremos el corte por fuera o corte por dentro, corte por fuera del cuadro o por dentro del cuadro. Si queremos mantener la medida del cuadro, obviamente tenemos que hacer un corte por fuera del cuadro, ¿no? Entonces, por fuera. Supongamos que vamos a usar un material, generalmente usan Trupan de 6 milímetros para figuras y bisutería. Entonces vamos a trabajar con Trupan de 6 milímetros. ¿Ya? Acá lo voy a colocar que el corte, el finalizado del corte sea a los 6 milímetros. El inicio del corte, el start depth, sea a los 0 milímetros, ¿no? Al ras del material. Estas son configuraciones, ¿no? De tolerancia y demás, lo vamos a dejar ahí. Ya no lo vamos a cambiar. Entre corte y corte, digamos, va a terminar de cortar el cuadrado, se va a ir a la estrella, se va a elevar, ¿no? El eje Z, se va a elevar el eje Z, y eso se refiere el 6Z, ¿no? ¿Cuánto se va a elevar? ¿Cuántos milímetros para ir a cortar la otra figura? Acá estamos diciendo que se va a elevar 4 milímetros. Adecuado tal vez 4 o 5 milímetros, ¿no? Y cuando termine de hacer todos los trabajos, se va a ir a Home Position en la posición 0 en X, 0 en Y y 20 en Z. Es decir, va a terminar elevado el eje Z.
¿no? El motor va a terminar elevado. No puede terminar al ras porque puede ser que esta pieza haya saltado y puede ocurrir un accidente, ¿no? O una rotura de la fresa. Es muy común. Ya, entonces mantenemos esta configuración. Acá nos pregunta qué herramienta vamos a usar para cortar esto. Entonces podemos seleccionar una herramienta. Ayer ya estábamos viendo, ¿no?, que vienen estos tres por defecto. Y ustedes, si abren su ARCAM, deben tener solamente estos tres. Vamos a generar herramientas nuevas, ¿ya? Según el catálogo que manejo, ¿ya? Bien, nos posicionamos acá, ¿ya? Hacemos clic y añadimos un nuevo grupo, add group. Entonces añadimos un grupo, voy a colocarlo capacitación. Ah, bueno, ya había puesto una capacitación, entonces voy a colocarlo curso. Curso 22. Ya. Entonces dentro de este grupo voy a añadir una herramienta. Acá, ¿no? Añado. Le voy a decir que es una fresa de antes, ¿no? Tenemos que conocer un poco las fresas. Me voy a ir al catálogo. Bueno, muchos de los presentes son mis clientes y ya conocen mi catálogo. Acá está. Ya, un poquito, rápidamente, ¿no? Este es el catálogo que tengo, los voy a compartir también al grupo. Son fresas para CNC Router, ¿no? El catálogo está con los datos de junio, no he cambiado nada, ¿ya? Son diferentes herramientas. Acá explico un poco las variables que se manejan, ¿no? Según las medidas, ángulo, longitud, en diámetro de la herramienta, puntas de la herramienta o cuchillas. Entonces son estas las variables que se usan. Digamos de Z, de C, vamos a usar. Entonces, dentro del catálogo ya tenemos un DC. ¿Y dónde está el DC? Acá, que es el diámetro de la fresa, ¿no? Diámetro de corte. Entonces, tenemos de 3, de 4, de 6 milímetros. Luego tenemos el otro dato que sería el LC, longitud de corte. ¿Dónde está el LC? Ups. Cerramos esto. Ya. Acá está LC y es la longitud de corte. Esta de 3 milímetros tiene una longitud de corte de hasta 22 milímetros. ¿Ya? Y una longitud total, es decir, de punta a punta, de 45 milímetros, ¿no? LT, longitud total. ¿Qué más? Diámetro del vástago, es decir, en la parte inicial, acá, la parte de abajo, es el vástago y ahí se le llama con DZ, ¿no? Algunos suelen ser el mismo diámetro que el diámetro de corte, algunos no. Hay que revisar siempre esos detalles. Y bueno, ahí les adjunto el precio también de la herramienta, ¿no? En este caso vamos a usar estas, ¿no? Para cortar madera, trupán o todo lo que es de una procedencia de madera, ¿no? Bien, entonces para hacer el corte de esa figura, generalmente yo os recomiendo de 3, de 4 milímetros. Si son figuras pequeñas, tal vez de 2 milímetros. Si son muy pequeñas, mucho detalle tal vez, como acá en el logo de Coca-Cola, son muy pequeñas, entonces requiere una herramienta pequeña, tal vez la de 1 milímetro. ¿Ya? En este caso, el tamaño del cuadro es de 5 por 5, si no me equivoco, o de 80 por 80 milímetros era, ¿no? Pues suficiente va a ser la de 3 milímetros. ¿Ya? Es una manera de seleccionar el tipo de herramienta o el diámetro de la herramienta en este caso, ¿no? Bien, entonces vamos a trabajar con la de 3 milímetros acá. Entonces voy a decir fresa, fresa de 3 milímetros. Tipo, hay varios tipos, ¿no? Como habían visto acá al principio, hay varios tipos de herramienta, ¿no? De fresas. Punta, cónica, recta, helicoidal, con doble cuchilla de compresión. Eso ya acá, les voy a pasar esto, le van a dar una leída para familiarizarse con los términos que se manejan para el uso de estas herramientas. Bien, entonces la que vamos a usar es el slot drill, quiere decir una fresa recta. ¿Ya? Acá también nos muestra la figura de esta fresa. Si fuese un bebit, es esta. Entonces, a cada uno que ustedes seleccionen les va a mostrar qué tipo de figura tiene esa herramienta. Para nuestro caso, un slot drill. Algunas máquinas se maneja acá, herramienta uno, herramienta 2, pero la mayoría simplemente vamos a colocar herramienta uno, ¿no? Porque tenemos un solo motor y una herramienta. En las máquinas ATC que hemos visto ayer, ahí sí se va variando. 2, 3, 4, así, se va variando. Pero no es nuestro caso de la mayoría, ¿no? Va a ser herramienta uno.
Unidades de medida, a mí me gusta trabajar en milímetros, recomiendo en milímetros. Y unidades de velocidad, eh, generalmente por defecto está en milímetros segundo. Es más entendible en milímetros minuto, ¿ya? Les recomiendo igual trabajar en estas unidades. El diámetro de la herramienta, hemos dicho 3 milímetros. El step down es la capa, ¿no? Si queremos cortar un trupán de 6 milímetros y aquí colocamos 2, para llegar a 6, ¿cuántas veces tiene que cortar? 3 pasadas, ¿no es cierto? Porque va a ser 2, 2 y 2 y juntos se suman 6. ¿Ya? Entonces, ese es el step down. En Aspire lo conocen como capa, ¿ya? Bien, aquí hay una fórmula. Si el diámetro, esto es importante, si el diámetro de la herramienta es 3, el step down puede llegar a ser hasta el doble del diámetro de la herramienta. No se recomienda más. Es decir, si aquí tenemos 3, la capa puede llegar a ser hasta 6, ¿ya? No más. Eso es lo que se recomienda. Al finalizar vamos a hacer una prueba con inteligencia artificial y nos va a recomendar ahí. Y ustedes también lo van a poder usar, ¿ya? En este caso yo lo voy a colocar 4, ¿ya? 4. Entonces, si quiero cortar 6, va a ser 2 pasadas de 3. Bien, el step over es el desgaste, eso se usa en los desbastes o en la limpieza, en el aclarado de un espacio. Les voy a aclarar esto cuando hagamos el otro trabajito. Ya, por lo pronto lo vamos a colocar. Por defecto, esto siempre viene entre 20 y 30. Es un porcentaje, no es una medida. Es un porcentaje del diámetro de la herramienta. Bien, entonces lo colocamos en 30. Es un porcentaje, 30%. Velocidad del spin del motor. En algunos casos van a poder controlar desde aquí, como en Match 3. Si aquí configuramos 14.000, en Match 3 va a aparecer 14.000. Si aquí configuramos 14.000, en GRBL va a aparecer 14.000. Pero si acá colocamos 14.000, en el DCP no va a aparecer. El DCP tiene su propio control, ¿ya? Entonces, en algunos casos va a hacer caso a lo que configuremos acá y en otros no. Va a depender del programa que manipule la máquina, ¿ya? Bien, esas son las evoluciones del motor. Es recomendado entre 12.000 a 18.000 en maderables, ¿no? Todo lo que es madera. La velocidad de trabajo, feed rate. El feed rate es la velocidad a la que va a cortar la herramienta, el material, en este caso trupán. Como es 6 milímetros, es por mi recomendación, ¿ya? Hay tablas, vamos a hacer tablas más adelante. Por mi recomendación, dependiendo la máquina también, un promedio, ¿no? De 1.200 milímetros minuto. Esto puede subir o bajar, pero es un promedio. El plunge rate es la velocidad con la que baja el eje Z, ¿ya? Es la velocidad con la que el eje Z baja a cortar el material. Entonces, generalmente es el 30% del DASIVA. Pero yo lo voy a colocar un poquito más, casi la mitad, ¿no? El 50% de DASIVA. El corte tiene que ser rápido, pero la bajada de la herramienta hacia el material tiene que ser lento, porque si no, va a bajar rápido y va a golpear y la herramienta se va a romper, la presa se va a romper. Que ya me ha pasado y a muchos de los clientes también les ha pasado, ¿ya? Entonces, esa es mi recomendación. Si pueden un poquito más bajo, ¿no? 500 lo puedo bajar. Y listo, ya han aprendido a configurar una herramienta en base al catálogo que tenemos. ¿Dónde está el catálogo? Em, ¿Ya? Hemos configurado esta herramienta, esta de acá. Bien. Está siendo grabado, así que no perdemos detalles, ¿no? Y seleccionar. Entonces, todos estos pasos hay que hacer para, se me está colgando, creo. Aquí está, ok. Entonces, en el curso, acá está la primera herramienta que hemos configurado, ¿no? Una fresa de 3 milímetros. Incluso podría decir para trupán, ¿no? Indicando para qué material es. Bien, ya hemos creado. Entonces, con esta fresa solamente se crea una vez. La próxima solamente lo seleccionas y lo usas. Ya, seleccionamos. Algo va a pasar por acá. Creo que es el navegador. Algo está por ahí molestando. A ver, voy a colocar ese. Ya. Bueno,
he entrado a seleccionar, he seleccionado esto y seleccionar. Ya está ahí. Y si desprendo esta flechita, me aparece todo lo que he configurado hace rato. ¿Ya? Ya está ahí, por si quiero modificar en pleno funcionamiento o en pleno configuración para corte. Lo que modifique acá no se va a guardar lo que hemos hecho hace rato. ¿Ya? Entonces, está ahí. Lo siguiente, cut dirección, dirección de corte. Puede ser en sentido reloj o en sentido antirreloj. ¿Ya? La mayoría recomienda en sentido reloj, pero pueden probar, o sea, no es limitante, ¿no? Y depende cómo es el acabado. Si a ustedes les convence en sentido reloj, trabajen en sentido reloj. Si les convence en sentido antirreloj, trabajen en sentido antirreloj, ¿ya? Eso también va a depender de la herramienta, ¿no? Algunos recomiendan que por ejemplo, este tipo de fresas se la debe usar en sentido antirreloj. Recomienda, pero ustedes véanlo en su acabado. Y el que les guste más, quédense con eso, ¿no? Pueden probar ambos. Yo me voy a quedar en sentido reloj. Bien, podemos añadir ¿cómo un ingreso, ¿ya? Una pestaña, un ingreso lateral, que pocas veces se hace, pero es para que el acabado del corte sea mucho mejor. Nos quita tiempo, no les recomiendo. ¿Ya? Pero pueden probar usar este ingreso lateral. Lo que sí les recomiendo es usar un ingreso por zampa. ¿Qué quiere decir? Que cuando empiece el corte, la herramienta, denme un segundito, voy a alistar acá para explicarles mejor. Creo que se me está colgando la computadora. Pero se ve, ¿no? ¿Me confirman? Se ve, ¿no? La pantalla, el video. Ya, ya. Gracias. Sí, porque no me quiere abrir el Chrome. Ya. Bueno. Entonces, seguimos seleccionando y seguimos configurando acá. Ya estábamos acá. El ingreso por Zampa nos ayuda a evitar roturas de la herramienta, de la broca. Fíjense, pagar ese precio de una herramienta que cuesta 60, 50 bolivianos, no es nada barato, ¿no? Entonces siempre hay que cuidar la herramienta. Para eso yo les recomiendo usar siempre en todos los cortes, en cualquier tipo de corte, e incluso en los tallados, la zampa, ¿ya? Esto nos permite cuidar la herramienta, ¿ya? Entonces, recomendaciones, un ingreso de 90 grados, una longitud de ingreso, se va a desplazarse una longitud idea de 10 milímetros, ¿ya? Esto no. Y que esa rampa inicie a los 1 milímetro antes de tocar el material. O incluso puede empezar antes, ¿no? A los 2 milímetros antes de tocar el material. Con esto yo les garantizo que no van a romper herramientas, no van a romper fresas, ¿ya? Porque va a entrar despacio en zigzag y luego va a empezar a cortar, ¿ya? Adecuado. Yo siempre uso esto. Bien. La secuencia. Eh, Solamente es un corte. Si fueran dos, ahí puedo decir que corte de izquierda a derecha, derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, o en espiral hacia afuera, o en espiral hacia adentro. Digamos que selecciono de left to right, de izquierda a derecha. Entonces, el primer corte que va a hacer es este, luego este otro. Digamos que selecciono top button, top que es arriba, bottom que es abajo. Entonces, primero va a cortar este. Entonces, simplemente le estamos diciendo en qué secuencia va a trabajar los cortes. Pero como estamos seleccionando solamente uno, no interesa. Podemos dejarlo en optimizado. ¿Ya? El material. ¿De qué medida es el material? ¿No? Es lo que nos pregunta acá. Entro a YouTube, configuración. El material hemos dicho que va a ser Trupan de 6 milímetros. Entonces coloco el material de 6 milímetros. Siempre esto va a estar arriba porque el corte empieza en arriba. ¿Ya? Entonces esto no se olviden, lo van a colocar arriba. ¿Ya? Entonces, desde acá arriba es donde va a empezar a cortar. No va a cortar del medio ni de abajo. Que ocurren casos de ese tipo de corte, pero no es lo que estamos viendo. ¿Ya? Es para casos particulares. Bien. Entonces, le damos OK y le damos un nombre. Le puedo decir corte 1. Simplemente su nombre. Le pongo ahora y me va a mostrar el corte en color café de la herramienta. Como esto es la figura, se supone que esto es el corte de la herramienta
al medio de la herramienta es esto. Como la herramienta es de 3 milímetros, debe haber una separación de 1,5 acá. Vamos a verificar. Lo voy a colocar exactamente acá. Bueno, a ver, lo he movido. Pero es 1,5, ¿no? 1 milímetro y 4. Y aquí está el 0,1 restante. Entonces es 1,5, ¿no? Es la mitad de la herramienta. ¿Ya? Eso es. Entonces ya hemos hecho la configuración para hacer el corte. Ahora aquí lo vamos a hacer más rápido en la estrella. Cierro esto, selecciono, bueno, antes de seleccionar la estrella, hago doble clic acá. Doble clic y me aparece toda la configuración que he hecho hace rato. Simplemente voy a cambiar de figura, voy a seleccionar el otro y le voy a decir que este es el corte 2. Y listo, en 2 pasos ya he hecho el corte de la siguiente figura. He copiado simplemente toda la configuración que era de esta primera, ¿no? Y así podemos ir. O simplemente seleccionar todo, ¿ya? Ahora, esto me permite mantener el tamaño, las dimensiones de las figuras, ¿no? Este tipo de corte. ¿Qué tal yo hubiera elegido para la estrella cortar por dentro? ¿No? Cortar por dentro. Solamente eso voy a cambiar. Y le voy a colocar ahora. Entonces va a cortar por dentro. Pero fíjense, estaría perdiendo la figura 3 milímetros hacia adentro, ¿no? Estaría perdiendo 3 milímetros. Entonces ya no es el tamaño de la figura que hemos diseñado, que era de 80, 50 por 50, ¿no? Ya, bien. Entonces, este es corte por fuera y este es corte por dentro, porque hemos dicho, vamos a cortar por dentro. Vamos a ver en la simulación. Cerramos esto, nos vamos acá en las herramientas de simulación, seleccionamos el corte 1, nos vamos acá a la vista 3D. Acá tenemos nuestro plano y las rutas de la herramienta. Seleccionamos acá corte 1 y vamos a ir acá en simulación, herramientas de simulación. Podemos seleccionar estas tres. Simulación normal, acá voy a colocar simular y un play. Acá, ¿no? Vemos de dónde empieza el corte. Como he dicho, es 6 milímetros, entonces tiene que hacer 2 pasadas, ¿no? Para llegar, la herramienta estaba configurada en 4. Para llegar a 6 tiene que hacer 2 pasadas. Entonces, el programa automáticamente lo va a dividir en 2 pasadas de 3 para llegar a los 6 milímetros de corte. Ahora me voy al siguiente. Aquí voy a acercar un poco y van a notar la zampa, ¿no? Voy a colocar play. Fíjense la zampa, ¿no? Este de color verde. Bueno, está bien. Aquí va a aparecer otra vez, ¿no? Fíjense esta zampa. Una longitud de 10 milímetros y un zigzag de 90 grados, ¿no? Y ahí está. Ahora, y yo no quiero que inicie tal vez en ese punto, en esa esquina. Entonces voy a usar esta otra de acá. Opciones de perfilado. Cliqueo ahí, me voy acá. Yo quiero que el corte empiece acá, que arriba, ¿no? Porque es un lugar más seguro que esta esquina, ¿no? Entonces, simplemente aquí, cuando selecciono, ¿no? La ruta de corte, le voy a decir que quiero la posición de arriba. Entonces, acá va a empezar el corte. De esta igual. Yo puedo cambiarlo, ¿no? Con el mouse hago clic y lo cambio donde yo quiera. ¿Ya? Puedo colocar también pestañas para que una vez termine de cortar no salga volando la pieza. Acá puedo colocar 2 pestañas con una longitud de unos 6 milímetros y una superposición, o sea, va a dejar un espacio de 1 milímetro colocaremos. No quiero 3D, entonces crear puentes. Este está creando puentes, ¿no? Está creando acá para que la pieza no salga volando una vez que termine de cortar. Esto igual es muy usado si tienen piezas pequeñitas, ¿ya? Si son grandes no es tan necesario porque como es grande, es pesado, entonces no va a salir volando la pieza. Puedo hacer lo mismo acá. He creado 2 soportes y veamos en la simulación. Nos vamos acá en vista 3D, cerramos esto, borramos la simulación, con esto reseteamos la simulación, se coloca otra vez en blanco y empezamos por el primero. Hago simular, play. Fíjense cómo ha entrado en zigzag, ¿no? Está haciendo la primera pasada y va a dejar unas pestañas acá.
Acá está dejando una pestaña. Fíjense, acá está dejando otra pestañita también. Al finalizar el corte, la pieza no va a salir volando porque hay aquí unas pestañas que lo van a detener. Eso manualmente con un poco de esfuerzo se va a poder romper y con una lija pues se le va a poder igualar, ¿no? De la misma manera el otro. Simular, play, entra en zigzag de la posición que yo he seleccionado, del lugar donde he seleccionado, y va a dejar también la pestañita. ¿Dónde está la pestaña? Creo que no está. Ah, aquí está. Aquí arriba y aquí abajo va a dejar la pestaña, ¿no? Se nota, ¿ya? Entonces no va a salir volando la pieza, va a estar ahí y manualmente, con un poco de esfuerzo, van a poder retirarlo, ¿ya? Eso es clave, ¿no? Para tema de cortes, piezas pequeñas. Bien, ese sería nuestro primer diseño. Detalle, siempre guarden, ¿ya? Y no guarden como sea, que cuando voy a hacer capacitaciones, donde sea, lo colocan sus archivos. Yo lo voy a colocar acá en mi disco D y voy a crear una carpeta que diga curso y dentro de la carpeta voy a colocar 001, que este es el primer diseño. Figuras. Listo. Dice 100, ahí adentro voy a guardar mi archivo figuras art, ¿no? Indicando que el archivo es de Arkham. Y lo guardo. Listo, hasta acá voy a terminar la grabación porque ese es el proceso.